Buen día, Marcelo, buen día la radio, buen día a la gente de Candé y el mundo como siempre. Y bueno, hoy vamos a hablar de unos temas muy lindos, pero a la vez que es el que preocupa a esta altura del año, Ajá. el síndrome de burnout o del síndrome del quemado se llama. Síndrome del quemado. Exactamente, ¿Por porque qué se llama así? es un síndrome de estrés crónico que te quema la cabeza. Entonces fue estudiado principalmente en policías y en servidores médicos de la ciudad en Estados Unidos, y vieron que las personas empiezan a perder el afecto a su trabajo por distintas cuestiones de estrés. Es un síndrome también llamado de estrés profesional o síndrome de estrés crónico profesional, en el cual ahora se insertan todas las tareas laborales. No es como antes que solo el personal de salud y el personal de seguridad, sino todo. Entramos nosotros, entran ustedes los periodistas. Y es personalmente y principalmente que la persona está muy estresada y es un estrés crónico. ¿Qué significa? Todo el año, toda una época empezamos a tener cargas, y esas cargas en una etapa de tu vida se hace fuerte, en el cual empezás a sentir los síntomas. Y esos síntomas es el cansancio psicofísico primero, en el cual estás cansado, estás estresado y empezás a hacer lo que se llama una forma reactiva a tu trabajo. ¿Qué significa? Perdés las ganas, perdés la fuerza, no querés ir a trabajar, no es fiaca, es no querer ir a trabajar porque es una carga de estrés permanente. Puede ser por el ámbito en el que trabajás, por el ámbito en el que transcurrís, por ejemplo, el tener que ir a un lugar lejos, por ejemplo, y llegar a tu trabajo o realizar tareas que a vos personalmente no te gustan. Nosotros creo los dos tenemos tareas que nos gustan, que elegimos. Pero hay personas que tienen una tarea laboral en la cual no eligieron, sino que es la que tienen. Una persona que trabaja en limpieza, una persona que trabaja en salud, pero no en el área que ella quería, o entra a trabajar en la fuerza sin ganas de trabajar en la fuerza, sino que era por una salida laboral y nada más, no era su vocación. Y así hace que una persona esté cansado del trabajo, empiece a cansarse, y como te había dicho el otro día, la gota que rebalsa el vaso son pequeñas cuestiones. Es ese gráfico en el cual el que está trabajando tira su computadora, el que empieza a discutir con el compañero, el que discute por el aire acondicionado, el que discute por la música, el que discute por cualquier cuestión, y eso es una reacción ya al estrés laboral crónico, ¿sí? El estrés laboral crónico lleva a esa fase reactiva. Imagino que, bueno, en la época de pandemia habrá crecido mucho, ¿no? Este síndrome. Y en la época de pandemia, no tanto, porque la persona dejó de ir a su trabajo. Ajá. La cuestión es cuando esto es un estrés laboral. Me refiero a aquellas personas que estaban trabajando. No, las que siguieron trabajando, en sí. el ámbito de la salud, por ejemplo. Pero nosotros, por ejemplo, en el ámbito de la salud, la persona bajo presión trabaja mejor en el aspecto de que ese es su ámbito. Las cosas rutinarias por ahí son las que más te sacan. No es tanto, por ejemplo, si yo me voy a trabajar y estoy en una guardia intensa, para mí la guardia termina rápido. ¿Por qué? Porque tu tiempo pasó rápido. En cambio, las cosas rutinarias de ordenar, de dar vuelta, de acomodar, de pedir permiso al compañero para hacer unas cositas simples, esos son los que más cansan, las cosas estereotipada en la cual vos estás acostumbrado a hacer, llegar, saludar a tu compañero, sentarte y tener tus cosas, que esté desordenado el lugar, que esté... En cambio, en la emergencia nosotros, los médicos, tenemos que actuar. Entonces, en ese momento nos olvidamos de esa parte. Capaz que rellenar el papel después nos ofende más que atender. O sea, para mí atender una emergencia era lo máximo, ver la posibilidad de salvar una vida es lo máximo, pero después rellenar el papelito diciendo
fulano de tal, frecuencia cardíaca tanto. Eso es más tedioso, eso digamos. es lo que a nosotros no nos gusta. Por eso generalmente los médicos dejan esas tareas al pasante para que vaya aprendiendo, o al residente, o al ayudante, y no quiere hacerlo, porque las cosas rutinarias son las que te molestan. Y viene una persona y vos decís, bueno, el anterior de tu guardia tiene la letra horrible, vos no entendés lo que escribió, las prescripciones que hizo, la enfermera se enoja, O sea, llegado ese momento es como que te molesta todo. te empieza a molestar todo. O sea, por eso se llama estrés crónico. Todo el momento te fue cargando y en un momento determinado te cansa hablemos en términos corrientes, como diría, boludeces. Porque hablo en términos comunes para que nuestra audiencia entienda, y además por una escuela que me había dejado una vez mi madre y unas personas, en la cual me preguntaron sobre una enfermedad y yo le hablé. Le dije todo en forma técnica, en forma de términos médicos y de largo, y sentencié con la palabra ¿entendiste? Mm, Y las personas no me entendieron. claro. Y mi madre, por ejemplo, me dijo, vos vas a poder ser buen médico, pero no le vas a curar a nadie diciendo palabras difíciles. Entonces nosotros tenemos que aprender a comunicar con palabras simples que expliquen lo que la terminología médica nos ha dado. Gracias a vos por abrirme este espacio en el cual yo puedo atender a muchas personas y a curar a muchas personas, porque muchas personas, escuchándonos a nosotros, se van al médico. Por ejemplo, el otro día cuando hablamos de la próstata, se fueron unos cuantos muchachos a hacer los estudios de la próstata. Muy bien. Quiere decir que estuvieron escuchando, y uno me dice, gracias a que usted me habló, yo vengo porque me di cuenta que tengo problemas de la próstata. Y bueno, cosas así a nosotros nos enaltece, nos hace sentir bien, pero hay cosas en el trajinar de las personas que hace que se cansen, discutan y empieza a despersonalizarse. ¿Qué significa despersonalizarse? Una persona que antes era triunfadora, que era aguerrida, pone en secundario a todo. O sea, no le importa lo que vos decís, no le importa lo que él piensa, sino que solo hace su trabajo. O sea, no es él. Vos te das cuenta que esa persona se despersonaliza porque vos te das cuenta que no es él. La primer pregunta que se le hace a la persona que tiene burnout es ¿cómo era tu vida? Y te dice, yo antes me reía, yo antes lloraba y ahora ni me río ni lloro. O sea, hace todo automático. Digamos. Exactamente, hace un secundarismo, se enajena de su persona y solo se dedica a hacer lo suyo, ¿sí? Y en lo cual, si vos trabajás en un grupo de trabajo, la mayoría te va a copiar. Pero nosotros somos seres sociales, tenemos que hablar con las personas, sonreírnos cuando le decimos las cosas. Yo tengo colegas que no le miran a la cara al paciente, ¿sí? Entonces, el paciente se siente frustrado porque él quiere que le dé una persona. Escriben en el papel, tomate esto, se terminó. Y la persona queda con la pregunta, la inquietud, ¿sí? Y vienen y se quejan conmigo. Me dicen, mire doctor, yo me fui al doctor fulano que usted me mandó y el doctor fulano no me dijo nada. ¿Y cómo no te dijo nada? Me dio un papelito. Y como yo te había dicho el otro día, un papelito para una persona que por ahí no tiene la posibilidad de conseguir lo que está dentro de ese papelito, la persona viene con un problema y se va con dos problemas. ¿Qué significa? Viene con la enfermedad y se va con la enfermedad y el problema de que lo que escribió en el papelito no lo entiende, no sabe qué es y no sabe qué hacer. Y a veces abandona el tratamiento por culpa de ese colega que no le dijo las cosas como tiene que hacer. Lo hizo en forma automática. Y cuando hay un grupo, si una persona hace cosas en forma automática, suele mimetizarse el grupo porque no quiere discutir con vos. Entonces la persona que no quiere discutir con vos empieza a hacer lo mismo que vos. O sea, no te habla, no te pregunta, no produce emociones. O sea, no se pone triste ni contento por lo que vos hagas
y se forman una estereotipía en la cual hacen cosas sin sentimiento. O sea, le dan el secundarismo a lo que ellos eran. Ya no se ríen o ya no lloran, ¿sí? Porque dicen, no, esto no me interesa, no me importa. Y eso se llama despersonalización propia y ajena. ¿Qué significa? Yo me despersonalizo, dejo de ser yo, dejo de ser el doctor Silvero, que era una persona que te decía un chiste mientras te entrevistaba, o que cuando vos le decías un chiste él se reía ¿entendés? Para ser empático con vos, y empiezo a ser el doctor Silvero tosco, en el cual vos me contás un chiste y yo no reflejo emociones, ¿sí? En el cual vos estás esperando que el doctor Silvero te diga algo sobre tu enfermedad y yo no te digo nada, solo te escribo en un papelito con mi letra fea y te doy el papelito y vos te vas diciendo, este doctor es un cara de amén, ¿sí? Y me da un papel que yo no entiendo lo que dice. Bueno, interesante. Eso es parte del síndrome de burnout. Sí. ¿Por qué se llama así? Se llama síndrome de burnout, o sea, salir de eso sería. Salir del trabajo, tratar de salir, ¿sí? Porque justamente cuando uno tiene el estrés laboral o el síndrome del quemado, uno ya no puede realizar su tarea. Y el tercer proceso que se produce en nosotros es que perdemos la ganas de hacer las cosas. ¿Qué significa? De proyectar a futuro algo, empezamos a vivir la cotidianeidad, o sea, hoy y nada más. No estoy haciendo un proyecto a largo plazo de ver qué podemos hacer en la radio, qué puedo hacer en mi consultorio, si puedo agrandar, puedo poner para que hagamos masoterapia en el fondo, para que hagamos nutrición en el... No, lo dejo así como está. Ya no me interesa proyectarme. Y me irrita, por ejemplo, el progreso de la juventud. Muchos creen que la juventud es competencia. O sea, yo digo, viene un periodista nuevo acá y vos te pones nervioso en vez de actualizarte. Claro. Eso es una tercera parte, falta de iniciativa, de quedar sin iniciativa, sin ganas de hacer tus cosas, ya sin proyectar a futuro, por lo cual ahí ya estás quemado, o sea, ya llegaste a un tope en el cual decís, no, esto no va. Entonces, ¿qué tiene que hacer un psicólogo, un médico, cuando llega una persona así a tu consultorio? Decirle, pará, baja un cambio, frená, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cotidianidad te mata, la incertidumbre te mata. Por ejemplo, ahora, un pobre empleado de la obra pública, por ejemplo, que le llegan telegramas de despidos para fin de año y el tipo está loco, ¿sí? Él trabajó de eso toda su vida y ahora va a tener que salir a buscar trabajo donde no hay trabajo. Esa cuestión de que dicen, ahora tienen que trabajar, es fácil decirlo cuando vos tenés trabajo, pero no hay fuente laboral como para decir, che, loco, voy a hacer una obra pública si no hay obra pública. Voy a empezar a trabajar en la casa de fulano si fulano no quiere gastar plata porque también está en la incertidumbre. El doctor Silvero tiene que arreglar su cámara séptica, pero por ahí va a tener que esperar un poquito para ver qué pasa con su trabajo. ¿Sí? Si sigue igual, si va a cambiar el sistema, si le van a pagar como le estaban pagando hasta ahora, si va a mejorar o si va a empeorar. Entonces, yo no voy a contratar a un empleado para que me termine de arreglar la parte que me falta de mi casa. Entonces, todo eso intrincado, laboral, que se produce en el estudiante, en el médico, en el locutor de radio, en el periodista de, por ejemplo, la televisión pública, que le dijeron que van a privatizar su trabajo, ¿sí? No tienen noción de dónde van a ir después de esto. Los empleados que están sin relación en las instituciones públicas tampoco saben qué va a pasar y eso les quema la cabeza. ¿Por qué? Porque vos estás proyectando una vida para pasar Navidad con tu familia, ir de vacaciones en enero si se puede, y ya con esto, ya esa persona ya dejó de proyectar porque dice, pará, si yo no hago esto,
si yo hago esto y por ahí me quedo sin trabajo en febrero, medio que no me voy a ir de vacaciones, tengo que guardar la plata. Y al no ir de vacaciones yo no sé qué va a pasar con mi trabajo. Y toda esa incertidumbre hacen mal y producen lo que se llama síndrome del quemado en el empleado en general. Síndrome del quemado nos decían a nosotros cuando nos sentábamos a llorar después de una guardia porque nos sentíamos impotencia de lo que hacíamos y no podíamos terminar de hacer las cosas. Yo recuerdo que un colega, Raúl creo que se llama, él un día fue a hacer una guardia en obstetricia y se le muere la madre en el parto. Y él escuchaba cómo el bebé lloraba y ese pibe dejó la parte que a él le apasionaba, que era la obstetricia, porque no podía escuchar llorar a los bebés. Dijo, no podía escuchar. Ariel me decía, por favor, sacame de acá, mandame a otro lado. Y tuvimos que mandarle a otro lado porque el pibe no aguantó. Y eso que recién estaba estudiando, recién se estaba recibiendo. ¿Sí? Y puede pasar en cualquier estadio y en cualquier carrera y en cualquier profesión. Muchos creen que es síndrome del profesional. No, es un síndrome de estrés laboral, que se llama estrés laboral crónico. Bueno, Fernando, no quise interrumpirte prácticamente. Así que, o sea, lo que debemos hacer es tratar de, por ahí, recurrir a un profesional, que Sí. puede ser un psicólogo, ¿no? Y sobre todo tratar de bajar un par de cambios, tranquilizar la mente, Sí. como para reavivar esa parte humana, ese fuego interior que tenemos. Exactamente. Entiendo yo así. Sí, Así tratar que, de volver a ser empático y no ser autómatas y despersonalizados. Tratar de sonreír y llorar si hace falta para demostrar sentimiento y ser sentimental. No solo llorar o reírte porque sos un payaso o un triste, sino que sentir la necesidad del otro como tuya, ¿sí? Si la persona viene tratando de levantar su humor y tratar de tratarlo bien y sentirlo bien. Y a los colegas le pido que le miren a sus pacientes, que hablen y que sean empáticos. ¿Qué significa ser empáticos? Tratar de darse cuenta de que el que está enfrente es un ser humano. Y yo a veces no le puedo pedir a una persona que siempre tuvo todo, que sea como yo y le entienda al muchacho del asentamiento Santa Cecilia o del asentamiento de Ñuporá. ¿Por qué? Porque yo sé la necesidad de ellos. Hay personas que no saben la necesidad de otras personas. Y entonces cuando le llegan le dice, tomá, hacete esto. Y hacerte esto para una persona de escasos recursos suele ser muchísimo. bueno, gracias Fernando. Como siempre, vamos aprendiendo con vos martes tras martes. Hasta Bueno, el próximo martes. hasta el Sí. próximo y esperemos no quedar quemados y bueno, vamos a ver qué pasa con nuestro... Bueno, gracias.